todas las empresas de cobre del mundo tienen problemas de CAPEX, o sea, el costo de la inversión ha subido. Y Quellaveco está en el primer lugar dentro de las inversiones de cobre de Anglo en el mundo. En este momento están haciendo un reestudio del CAPEX para mejorar los márgenes. Inclusive nos hemos reunido con Mitsubishi, que tiene el 20% de Quellaveco, y el mismo Mitsubishi tiene toda la voluntad de seguir adelante con el proyecto. Lo que está haciendo Quellaveco a nivel, o Anglo American a nivel mundial, es evaluar todos sus activos. Y lo que está pasando es que ha cambiado los márgenes en todas las empresas del mundo, no solamente en Anglo. Entonces, nosotros somos conscientes de que Anglo nos ha manifestado que Quellaveco es prioridad para ellos. Es un tema de coyuntura y esperamos que próximamente ya haya la luz verde para este proyecto. Y este proyecto, a nosotros como Perú, tenemos que apoyarlo al máximo porque es un proyecto que tiene ya casi más de 16 años en exploración y finalmente ya tiene un estudio de factibilidad. Pero así como eso, han aparecido nuevos proyectos importantes. El tema del proyecto de Centauro, cerca de Cerro de Pasco, es otro yacimiento tipo Toromocho. El proyecto también, y hay ya presencia de inversionistas en ese proyecto. El proyecto de Zafranal, donde ya está Mitsubishi en el sur. Es decir, efectivamente los que hacen las exploraciones en el Perú son las juniors. Y las juniors han tenido un problema de financiamiento, no por un problema interno necesariamente, sino por la contracción que ha habido en los precios y en las bolsas. Ahora vemos que se está reactivando y esto es un tema cíclico. Lo que tenemos que hacer nosotros como política de Estado es que entendamos, como muchos alcaldes hoy día dicen, quiero más canon, pero en su momento se oponen a la minería. Entonces tenemos que tomar conciencia que tenemos que trabajar unitariamente, todos los peruanos, el gobierno central, los gobiernos regionales, las autoridades locales, el Congreso, para que, siendo la minería tan importante para el país, las fuentes de conflictos que paran la minería la convertamos más bien en una fuente de oportunidad. Y todo el Perú, la clase media que está creciendo, tiene que saber de dónde viene la economía, qué ayuda, y es la minería. Entonces tenemos que tener hasta orgullo de tener un país que tiene tantos recursos. Entonces, ese es el desafío. En realidad, por eso estamos, como hemos proyectado hoy día, con los proyectos que ya tenemos, vamos a duplicar la producción de cobre y a largo plazo, si seguimos haciendo todos los proyectos que están en cartera, nosotros vamos a estar en el 2025-2030 al mismo nivel de cobre de Chile. Ese es nuestro objetivo nacional. Ahí tenemos que trabajar y con la Comisión de Energía y Minas, las veces que sea necesario, hoy vendré a hablar de minería, porque es una ruta que no podemos dejar, es la oportunidad de impulsar el desarrollo. Ahora quiero referirme, y efectivamente, el rol del Estado es netamente promotor en la minería. Por eso tenemos todas las empresas del mundo. Ahorita en Arequipa, a diferencia de otros años, van a estar empresas de la India, empresas de la China, de Rusia, hasta árabes, ya han comprado sus stands. Afuera nos ven como una estrella y nosotros los peruanos tenemos que creer más pues, en la minería. Eso es lo que yo les invoco, señores congresistas. En el tema energético y el producto, el tema del sur, creo que hay una confusión que quiero explicarlo. En realidad, este es un proyecto integral que tiene tres partes. El gas, la fuente del gas, el transporte para traer el gas y la demanda. Tiene tres patas. Si no tenemos las tres patas, no hay proyecto. Porque uno no puede tener un tubo vacío si no tiene el gas y no tiene la demanda. Lo que estamos planteando, y por eso se ha llevado esa estrategia, es que siendo un producto integral, en la fuente, en el gas, tenemos el lote 88 que tiene precios regulados y ahora ha aumentado 1.9 TCF más, y la estructura del proceso es garantizar, no solamente necesitamos 2.3 TCF para arrancar el proyecto y garantizar la ejecución, 2.3,
que ya lo tenemos. Los 2.5 más los 1.9 tenemos más que lo que necesitamos. Entonces, siendo así, teniendo ya claramente el gas a precio regulado, que es exclusivamente para el mercado interno, así como en Chilca vamos a tener gas de lote 88 en el sur, pasando por Anta y todo el sur, en primer lugar. En segundo lugar, ¿por qué hemos sacado antes el nodo energético siendo un proyecto integral? Porque el nodo energético asegura la demanda. Las 1.000 megavatios que van a ir en ciclo dual y en ciclo simple van a ir a 1.500 cuando llegue el gas, asegura el 70% de la demanda que necesitamos en el tubo. Y una cosa importante, esos 1.000 megavatios es parte de la reserva del sistema. Por tanto, el ganador de la Buenapro va a poner las plantas y va a comenzar a facturar por tener el backup, la reserva. Entonces, siendo un proyecto tan importante y tan atractivo para el mercado, nos asegura que ese ganador va a tener el interés que el gas le llegue lo más rápido posible. Por tanto, al tener el 15 de noviembre un ganador del nodo, ese ganador va a buscar la forma de intervenir en la construcción del tubo y que se haga lo antes posible. Por eso que se ha sacado primero el nodo. El 70% en conclusión de la carga que necesita, la demanda que necesita el ducto, lo tiene el nodo. Y el otro 30% es el polo petroquímico. En segundo lugar, el ducto tiene 3 partes. El ducto de garantía a la costa, que es un poliducto más el ducto hasta Chiquintirca, para asegurar que a la costa llegue por doble vía. El backup que tiene a la costa, eso se llama el loop. Ese es un tramo. El otro tramo son 200 kilómetros del desvío del kilómetro 90 hasta Anta, son 200 kilómetros, y desde Anta hasta el sur son 900 kilómetros. Esos 3 procesos se hacen al mismo tiempo, no que se van a hacer por separado, primero Anta y no, son al mismo tiempo. Entonces, lo que se está haciendo es 3 tramos, cualquiera que entra puede concursar por todo o por el tramo que quiera. Pero la idea es que salga en febrero, nosotros tenemos el ganador o los ganadores de todo el proceso. Es todo. No puede ser que solamente nos quedemos en Anta y de ahí para el sur vamos a quedar en un tubo sin conexión. No, la filosofía es asegurar la continuidad de todo el proyecto. Eso es, quisiera aclararlo, espero que haya aclarado esa preocupación. En segundo lugar, sí. Gracias en principio por las respuestas. Una pregunta muy breve. ¿Por qué 3 tramos que pueden ser independientes? Porque ello podría generar que, por ejemplo, el tramo a Anta salga a la concesión, más no los otros. En cambio, si hacemos una sola licitación de todo el tramo integral, estaríamos asegurando el proyecto. A ver, muy bien. El tramo de la selva es un tramo que por su estructura, su construcción es distinta, por ejemplo, al tramo de Anta a la costa, que es altura, prácticamente es llanura, es mucho más fácil la construcción. El tramo de la selva, ya hay una tubería que es la actual de gas y está la de líquidos. La ruta no va a ser muy lejos de esa ruta. Entonces, porque a la selva no se puede entrar cada rato y hay que entrar con una tubería sólida. Es complicado entrar a la selva. Así que ahí el perfil no va a cambiar mucho, ¿no? Entonces, ese tramo, sin embargo, no es esencial para el sur. Porque para el sur, el tubo actual tienes capacidad con una desviación, mientras se construye el otro, ya puedes tener para el sur, ¿no? Esto lo hemos confirmado con TGP, que es la empresa transportista que lleva ahorita el gas hacia Pisco. Entonces, el tema es que tiene que haber un punto en la conexión, en el KP 90 va a ser en esa zona, donde es como un juego de intersección, el tubo que va a la costa y la construcción de lo que va a ir al sur, de tal manera que al sur se puede abastecer o con el loop actual, con la tubería actual, o con el nuevo loop, con cualquiera de las 2 formas. Ese ducto, además del 90, tiene un tramo más hasta
al borde de Ayacucho, que es Chiquintirca, que ya no tiene nada que ver con el sur, por eso que se hace independiente. O sea, el sur sí tiene que ver con los dos tramos, a Anta más hasta a la costa sur. Lo que estamos haciendo es, el proceso va a ser un solo ganador, ese tramo, pero se está haciendo la diferenciación de este tramo de Anta hasta el 90, porque es un tramo que sí pasa por zonas donde tiene que precisarse. Por ejemplo, hay retos arqueológicos, que puede haber la zona, los dos estudios que se han hecho, donde inclusive podríamos tener consideraciones para acelerar el proceso con algún incentivo al constructor que lo haga más rápido, porque va a ser más rápido hacer el sur, de Anta hacia el sur, que el otro tramo. Eso es lo que dicen los técnicos. Entonces, como se hizo en el ducto Camisea, se hizo en 20 frentes y se hizo prácticamente casi en 24 meses. Aquí hay un tema adicional. Nosotros estamos trabajando como Estado para dar las garantías de seguridad que necesitan los inversionistas. Por eso que estamos trabajando en el KP 127, ya se anunció que se está poniendo 2 compresoras, hay presencia de seguridad nuestra para que no solamente se garantice el desarrollo del gasoducto al sur, sino también el suministro de gasoducto a la costa. Ese es un tema esencial. De manera que es un solo concurso, en una sola fecha, solamente el tramo de seguridad energética es independiente, pero el que gana al sur puede también concursar ahí, lo más probable que lo haga. Pero nosotros lo que estamos abocados es que el gas llegue lo más rápido posible a Anta y al sur. Entonces, por eso es que queremos ver en ese tramo, y eso el banco lo va a ver, la forma, cómo incentivamos más al mercado para quitar todos los tiempos posibles de demora. Es más, por ejemplo, se está contratando estudios de base social para que sea un insumo con el ganador, ya tenga menos tiempos, menos demoras para hacer su estudio de impacto ambiental. Entonces, esa es en esencia la visión con que se está planteando el tema. Y yo agradezco que cuando se aprobó la ley del Congreso acá, en Ley de Seguridad Energética, justamente el congresista Eguren insistió tanto en la garantía de red principal, que ya estaba en curso, y justamente eso hace que el proyecto en el tramo de Anta al sur, en primera instancia, tiene una garantía de red principal, pero además tiene la demanda. En la medida que vaya creciendo la demanda, ya no vas a necesitar garantía de red principal. Eso es lo atractivo del proyecto. Cualquiera que viene, cualquier constructor que viene, sabe que el sistema lo va a pagar. Entonces, en ese sentido, es muy diferente a cualquier otra iniciativa privada. El otro tema es esta preocupación de los estudios. Cuando yo me he referido al estudio, no es el estudio del nodo energético. El estudio del nodo energético, eso ya está más que claro. Hemos hecho varios concursos en el Perú de reservas frías. Tenemos en Hilo mismo, tenemos en Talara, tenemos en Eten, tenemos en Pucallpa, tenemos en Iquitos. O sea, eso ya se conoce, todo el tema del nodo energético. Lo que hemos dicho es que Proinversión tiene que tomar una decisión técnica sobre la ubicación de las plantas. Y esto no necesariamente dice que tiene que estar al lado del polo petroquímico, porque es el sistema eléctrico que se garantiza con la reserva, con la planta del nodo energético. Pero el polo petroquímico tiene, yo me refería al estudio del polo petroquímico. La ubicación física, donde va a estar el polo petroquímico, responde a criterios que se hacen en cualquier proyecto en el mundo, en primer lugar de acceso, de mercado, de población, inclusive de condiciones sísmicas, de acceso al mar. Todo eso se ha evaluado en 5 alternativas. Y esta es una empresa de Houston, especializada de renombre, la que va a hacer la exposición sobre el polo petroquímico y dónde irían las plantas de transformación. Las plantas de transformación también es importante ubicarlos. Y eso es el tema que inclusive los brasileños, los mexicanos nos dicen, siempre debe estar separado el polo petroquímico y la planta de transformación,
porque es importante por efectos laborales, por efectos de valor agregado, por muchas razones. Ese estudio es el que se va a hacer público. En los próximos, yo diría en el próximo par de semanas, a más tardar. Luego está el tema de la refinería de Talara. Efectivamente, yo quisiera asegurar que la vocación del gobierno, del sector energía y minas, es cumplir el marco legal. Tenemos un encargo de modernizar Petroperú. Al mismo tiempo, ese encargo implica un gobierno corporativo, implica la misma ley nos dice que hay que ir a bolsa, y en esa línea estamos trabajando. Para eso queremos venir al Congreso de la República con una ley y explicar cómo se va a financiar. En la corrida base que se está haciendo con la asesoría internacional de Société, más COFIDE y el MEF, toda la sensibilización del tema se va a explicar abiertamente, transparentemente al Congreso de la República. Entonces, eso quisiera decirles, señores congresistas, que eso va a suceder en muy corto tiempo, porque todos queremos que, en primer lugar, se solucione el tema de salud pública con el tema del azufre, y en segundo tema, explicarles cuál es la visión de desarrollo que tenemos para Talara. En cuanto a los contratos petroleros, efectivamente, el directorio de Perú Petro debe anunciar, hemos conversado con ellos, les hemos dado ya un plazo perentorio para que tengan una posición, y esa posición va a ser público. Me comprometo, señores de la comisión, a invitar a Perú Petro y a acompañarlos para venir a explicarles en la brevedad del tema. El presidente de Perú Petro está de viaje en Houston promoviendo los lotes petroleros del Zócalo, pero están trabajando en esto y vamos a venir al Congreso de la República, a la Comisión, a informar de fuente directa el tema de cómo acelerar estos contratos, señor congresista Bedoya. Efectivamente, hay esta preocupación de que no siga cayendo la producción, y nosotros tenemos la convicción y ese encargo, de acuerdo a la ley que tiene Perú Petro, de exigirles también ya una definición al tema. Hemos venido siendo informados, sabemos que ha habido varias reuniones del directorio y prontamente vamos a venir acá a la comisión con Perú Petro para que informe los resultados de su gestión. Luego, he escuchado muy atentamente al congresista Cabrera sobre la preocupación en primer lugar, Marcona. Marcona tiende a convertirse en un centro muy importante de producción. En primer lugar, Contugás está en plena construcción de un tubo de gas hasta Marcona. Y yo pienso que finalmente de Marcona va a haber otro tubo que se va a conectar al sur del Perú. O sea, toda la tendencia es tener todos en circuito. Y en Marcona también vamos a trabajar, hemos conversado con Contugás, cómo incentivar la industria en Marcona. El gas en Marcona definitivamente le transforma las posibilidades a Shogun para hacer pellets, por ejemplo, y le da más valor agregado. Es lo mismo lo que va a suceder con el gas cuando pase por la Cena de Espinar, por ejemplo. Grandes posibilidades donde se concentra cobre, que podamos hacer valor agregado. Esa es la posibilidad que da el gas. En Loroya, por ejemplo, todos los procesos pirometalúrgicos que se hacen en la fundición se hacen con petróleo, pero es porque no hay gas. Si al tener el gas, por eso lo importante no solamente es para el polo petroquímico, hay otras cosas que van a venir con el gas. Y Marcona quería hacer ver eso, tiene ese gran potencial. En cuanto a la pequeña minería, nosotros creemos que es un tema que hay que afrontarlo con realidad, es un tema social. Son peruanos que necesitan una oportunidad de formalizarse para vivir como cualquier otro peruano en la legalidad. Y no estoy hablando, a diferencia de los ilegales, que sí hay extranjeros, hay algunas mafias que sí hay que combatirlas.
Pero si estamos hablando de la mayoría de peruanos, de cada detrás de un minero informal puede haber 4 o 5 más peruanos. Entonces, lo cierto es que la responsabilidad de la formalización están en los gobiernos regionales de acuerdo a la ley, a través de las DEREMS, y lo que hemos hecho, estamos suscribiendo convenios para, respetando las funciones que tiene cada parte, sus competencias. El Ministerio de Energía y Minas va a dar todo el apoyo para hacer la formalización. Y es muy simple explicarlo. A un pequeño minero, tú le dices, tráeme tu contrato de explotación del titular y tráeme tu acuerdo del proyecto del uso de la propiedad superficial. En primer lugar, si no intervenimos, inclusive cuando hay buena voluntad del titular, tenemos que ayudarlos, asociarlos, ese es un trabajo de campo. Pero el otro trabajo de gabinete es que le pides, ok, ahora me traes la autorización del agua, tu instrumento de gestión ambiental, si hay ahí por posibilidades del CIRA, consigues el CIRA y después te doy tu autorización de operación. Entonces le está diciendo a un minero una cosa complicada. Entonces, ese es el tema que queremos hacerlo con los gobiernos regionales y ayudarlos a hacer. Entonces, por eso hemos creado una dirección general de formalización minera en el Ministerio, que se va a abocar estrictamente a eso, porque en verdad hay muchos peruanos que es su forma de vida y hay que meterles más bien en la inclusión social, porque muchos de ellos, su trabajo lo toman intermediarios. Entonces, si le creamos la oportunidad mediante iniciativa privada, por ejemplo, de ponerles una planta de maquila que les dé el servicio en forma competitiva en su zona, con los relaves, con una relavera al lado, con un Banco de la Nación, le estás dando una salida y mejoras la rentabilidad de ellos. Entonces, ese es el otro tema que estamos desarrollando. Y además de eso, el tema de la centrifugación, por ejemplo, del tema de la mitigación del mercurio con las retortas, hay que hacer más trabajo de eso. Nosotros hemos dejado algunos en Piura, también hemos dejado en Progreso, más capacitación, o sea, darle más ayuda a los informales. Entonces, hay 30.000 que están en proceso franco y esperamos que más se sumen a este proceso. Sin duda, es un desafío, es un tema complejo, pero es la realidad que tenemos. Es un problema que viene de hace 40 años, pero ya estamos encaminados. Entonces, este es un tema que deberíamos verlo así. Son peruanos que necesitamos formalizarlos. Nadie los va a meter bala ni los vamos a perseguir porque son compatriotas. Y efectivamente, si vemos todo el Perú, especialmente en las vetas, tenemos gente que tenemos que ir por el diálogo y más bien ayudarlos a formalizarse. En el tema de las concesiones mineras, me mencionaba el congresista Belaunde, ¿qué hacer para que los permisos sean más rápidos? Y luego, ¿qué va a pasar con el SENACE? ¿No? En principio, efectivamente, nosotros, vienen los colombianos, vienen los ecuatorianos y nos dicen, ¿por qué ustedes son un país que tanto ha avanzado en minería? Y nos copian los reglamentos, etcétera. Pero ciertamente creo que todo tiene una dinámica. Hoy en día no es lo mismo hacer minería en ninguna parte del mundo como era hace 20 años. Entonces, el tema de los permisos, el tema de la conversación con las comunidades, incluirlos a ellos desde el comienzo es la receta. Y para eso, efectivamente, el SENACE es un organismo que se ha creado, que tiene un directorio, que no es que sea simplemente la única ventanilla única. No perdamos de visión que el ente rector de una inversión sigue siendo el sector energía y minas. Porque viene un inversionista, pide su autorización en el sector, luego va a venir a pedir su autorización para su concesión de beneficio, para su construcción del proyecto, para el cierre de minas. Entonces, la línea principal es esa. Sin embargo, el tema de la autorización del impacto ambiental, ciertamente, ahora de acuerdo a la ley, se va a hacer en el SENACE, en el nuevo organismo, pero que tiene un criterio técnico
que además tiene que funcionar en coordinación con los otros sectores. Entonces, más bien nosotros en el Ministerio de Energía y Minas, lo que estamos estudiando es hacer como un tambo de inversionistas. Que en el Ministerio de Energía y Minas un inversionista venga y sepa dónde está su permiso, si está en cultura, si está en el SENACE o si está en dónde, para que en realidad seamos más promotores. Ese estudio lo estamos haciendo y creemos que bajo esa forma, lo hemos conversado con el sector privado, con las empresas, queremos ordenar las cosas, porque vamos a tener minería por muchos años más. Y en la medida que seamos más facilitadores al inversionista, más atracción vamos a tener para las exploraciones. Y aquí quiero ser muy puntual. Nosotros tenemos que apuntar a las exploraciones. Las exploraciones definen la minería. Sin exploraciones no hay proyectos. Entonces, muchas veces hemos visto que a un minero ahora se le quiere pedir, digamos, un permiso hasta para ir a escarbar una piedra, y eso no puede ser. ¿Qué daño hace alguien que va y escarba una piedra o quiere hacer una prospección? Una prospección. Entonces, en ese sentido, también tenemos que ser más facilitadores de las cosas. Si no, no vamos a tener inversión, pues. Si no lo dejamos entrar ni a un cerro a ver, y ya desde el primer momento, hagamos los estudios de impacto ambiental, cuando ya hay recursos, se hace el estudio de impacto ambiental, pero la exploración tiene que ser muy promotora. Tiene la palabra, congresista. Señor ministro, por intermedio del presidente, la prospección es libre y tiene limitaciones en ciertos lugares, las ciudades, las expansiones urbanas, los terrenos cercados y cultivados, en fin, terrenos arqueológicos, que se ha convertido en un gran problema últimamente. Pero es libre, por lo tanto, no se tiene por qué limitar la prospección como tal, que en el fondo la prospección es ver. El prospector, ¿qué cosa hace? Ve y quizás trae algunos aparatos, recoge muestras, observa y luego utiliza la aerofotografía, la fotografía satelital y otros medios técnicos. Pero no hace nada más que eso. Puede que tenga un pequeño campamento. Pero la exploración, y esto es algo que yo quisiera que se explicara al público, la exploración no son más que taladros diamantinos de un grosor que se va adelgazando conforme se penetra. Y sin la exploración, como usted muy bien dice, no es posible la explotación, porque sin tener reservas es imposible producir. En minería, bueno, y no se diga en petróleo, ¿no? Y gas. Entonces, eso es algo que yo haría una queja, en parte a su propio despacho, le ruego que no tome mal mis palabras, pero sobre todo a la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, que no ha divulgado estos conceptos elementales y que se prestan a todo tipo de distorsiones por personas de mala fe. Y eso es algo que yo creo que debe haber una actitud más decidida, más enérgica, en el buen sentido de la palabra, no de matar a nadie, sino de ilustrar a la gente, ilustrar a muchos, y además más proactiva. Gracias, señor ministro. Totalmente de acuerdo con usted, señor congresista, que muchos de los conflictos sociales es por desinformación. Y por eso es que hemos dicho al comienzo de la presentación que una de las variables es prevenir los conflictos sociales, porque empiezan ahí, con la desinformación. Entonces hemos visto comunidades que van y son mal informadas y no dejan ni si hacer prospección. Entonces ya se quiere una autorización especial, cuando así podemos matar las exploraciones mineras. Y estamos trabajando en que lo que hay que hacer es más información, pero no solamente en Lima, sino en el campo. Por eso es que nosotros hemos firmado 2 convenios que son muy importantes. Uno con el Ministerio de Agricultura, en que el tema de la minería
tiene que estar más desarrollado, más relacionado con la agricultura. Es importantísimo esto porque, por ejemplo, las comunidades campesinas, si tienen al inversionista que se le facilite el mercado, hemos visto que en Japón, hemos visto que en Canadá hay pymes que quieren a su vez asociarse con comunidades para que les den el suministro y procesen alimentos o productos. Ese convenio, la presencia de la minería, que no solamente es para ver minería, sino agricultura, esa es una de las variables que estamos trabajando ya. El caso de Antamina y el Ministerio de Agricultura están haciendo una represa de agua en Cajacay. Lo mismo con Goldfields, lo mismo está sucediendo con Cerro Verde. Hay ya la interiorización en la cultura de las comunidades en que la minería no solamente viene a sacar minerales, también deja el agua. Entonces, eso está relacionado directamente con la agricultura. Y el otro tema fundamental, hemos hecho un convenio con el Ministerio de Educación. Si uno va a un niño y le pregunta si la minería contamina, de hecho, que va a decir que contamina y todo eso, todo verde. Pero es que el sistema está haciendo ver hasta a nuestros niños que la minería es mala. Y eso no es así. Todos sabemos que la minería moderna, que respeta el ambiente, que incluye, que tiene la tecnología, no es mala, ha permitido desarrollar a muchos países. Entonces, el tema de la educación es clave. Por eso, cuando estamos yendo a las comunidades con los paneles solares, cuando estamos con el gas, con las cocinas, es un esfuerzo integral. También decirle de dónde viene el dinero. Mucha gente no lo sabe. Viene de lo que es los recursos, la explotación de los recursos naturales en forma responsable. Entonces, esa visión la compartimos plenamente con el sector privado y los sectores ahora involucrados del Estado. Por primera vez estamos entrando con todo el Estado a las zonas y hacer un trabajo de posicionamiento, de desarrollo. Y eso es lo que quiere la gente. Hasta el momento, les puedo decir, señores congresistas, que esa es la receta por la cual están bajando los conflictos sociales. En Puno, en Corán, hemos hecho una muy buena mesa de diálogo. En Las Bambas, igual. Entonces, vamos a seguir con esa misma línea de preocuparnos por el desarrollo integral de las comunidades. También creo que aquí hay un tema que se mencionó sobre, efectivamente, en la ley que se aprobó en el Congreso de la República sobre un aporte de 400 millones, hasta 400 millones, un préstamo a Petroperú para participar en el polo petroquímico. Eso sigue vigente. En realidad, como dije al comienzo, el polo petroquímico hace una APP que hay interés en el mercado y una vez definido el lugar donde está el polo, va a estar ubicado el polo, ese proceso va a ser ya de conocimiento de los inversionistas para que comience a formalizarse, estructurarse, ¿no? El congresista Cerillo preguntó también sobre el tema de la conflictividad social, qué hacer, ya lo expliqué. Y efectivamente en la zona de Caral, en la zona de amortiguamiento, ha habido presencia de minería y ese es un tema que lo está manejando con la seriedad del Ministerio de Cultura. Yo voy a pedir cuáles son los resultados y le voy a informar personalmente al congresista. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro. Antes de dar el uso de la palabra al segundo grupo que han peticionado su inquietud, quisiera aprovechar, señores congresistas, juntamente que la citación se ha hecho llegar el acta de la primera sesión ordinaria. Si no hubiera observación, le daríamos por aprobada. Señores congresistas, los que estén de acuerdo podrían levantar la mano para aprobar este acta. Por unanimidad, por unanimidad. Gracias. Seguidamente, señores congresistas, vamos a continuar con esta segunda ronda, donde ya va a tener el uso de la palabra la congresista Verónica Mendoza. Muy buenas tardes, presidente. Agradeciendo por su intermedio la exposición del señor ministro y saludando, por supuesto, a los colegas congresistas y a todos los funcionarios que están acompañando al ministro.
para hacer algunas preguntas complementarias rápidamente sobre el tema del gasoducto del sur y el polo petroquímico, como bien usted sabe, presidente, es un proyecto largamente anhelado por la Macrosur y el Cusco en particular, región de la cual soy representante. Sería oportuno recordar, señor presidente, por su intermedio al señor ministro, que en el marco de este proyecto hemos tenido ya, en honor a la verdad, varias marchas y contramarchas, empezando por un proyecto de ley promovido por el Ejecutivo, aprobado por este Congreso en diciembre del 2011 para garantizar la ejecución del aquel entonces gasoducto surandino y el polo petroquímico con participación de Petroperú. Posteriormente estuvimos, creo que estaba usted también, señor presidente, en marzo del 2012 en Quillabamba inaugurando el inicio de la construcción de este gasoducto surandino, luego en abril en el Cusco nuevamente celebrando la recuperación del lote 88, recuperación que hasta el día de hoy no ha sido formalizada, sobre eso sería bueno que el señor ministro nos pudiera informar. Y luego, a mediados del 2012, este anuncio de que el gasoducto del sur se sustituía por un etanoducto y un miniducto a Cusco y Puno. Y finalmente, a finales del año pasado, volvimos al esquema de gasoducto del sur articulado a un polo petroquímico en el que se incluye el esquema energético, ¿no? Con los dos nodos. Lamentablemente en el último mensaje presidencial no se dijo nada respecto a esto, lo cual le echó un poco de sombra a este proyecto. Y, en fin, creo que con todas estas marchas y contramarchas hay razón, espero que el señor ministro sepa reconocerlo, para que algunos tengamos duda razonable, valga la redundancia, de que lo que se nos dice y lo que se nos pone en el papel efectivamente va a ser ejecutado. Por eso es necesario que se sea absolutamente claro en las respuestas de cara a la ciudadanía que sigue esperando por la ejecución de estos proyectos. Y bien ha dicho el señor ministro que esto tiene que ver con el tema de la oferta, la demanda y del esquema integral y su financiamiento. Sobre lo primero, entonces, señor presidente, quisiera que se nos aclare, porque se nos dijo a lo largo del año 2012 que para asegurar este proyecto se requería del abastecimiento del hidrocarburo de los lotes 57, 58 y 88, y que como no se tenía aseguradas, certificadas las reservas del 57 y el 58, el proyecto no podía proceder. Y se nos dice ahora que bastaría en la práctica con lo del lote 88 y se nos ha hablado de 2,3 TCF. Quisiera entonces yo saber si finalmente va a bastar con el lote 88, se requieren de los otros lotes, cuál es el estado del proceso de certificación de esas nuevas reservas y si aquellos 2,3 TCF a los que se ha referido el señor ministro son aquellos que estaríamos recuperando, que estaban asignados como garantía para la exportación y que finalmente pasaríamos a recuperar formalmente a través de la respectiva adenda al contrato, que hoy por hoy no es más que una carta de intención. Sería importante que esto nos sea precisado. Ahora, respecto al esquema final que está tomando este proyecto integral, hemos pasado un esquema en el que la rentabilidad estaba asegurada principalmente por el polo petroquímico, ese era el esquema que teníamos en mente los ciudadanos de la Macrosur, a otro en el que pasa a ser el nodo energético el que garantiza la rentabilidad del mismo. Sobre esto, señor presidente, sendos especialistas, por lo menos así son reconocidos por los medios de comunicación, han señalado que resulta mucho más rentable y por lo tanto habría más garantías de sostenibilidad en el caso en que el gasoducto esté articulado a un polo petroquímico, ¿no? Incluso se anuncian cifras en el sentido de que dólar invertido en la petroquímica se revierte en $16 y dólar invertido en el esquema energético se revierte en 3 o 4. Yo estoy limitándome a repetir lo que han señalado estos expertos. Hace falta una voz clara que con sustento técnico desde el Ejecutivo, en este caso desde el sector energía y minas, nos diga qué tan cierto es esto, ¿no? Que nos pueda quedar absolutamente claro. Se ha dicho aquí también, y saludo que se haya anunciado, que en un par de semanas se estaría dando a conocer el estudio realizado respecto a el polo petroquímico y sería importante, presidente, que estos plazos se cumplan porque en cuanto esto se siga postergando, lo que es importante tener en mente es que se sigue reforzando el monopolio actual del consorcio Camisea. Y una de las razones por las cuales se promueve el gasoducto del polo petroquímico es también para introducir la competencia en este sector.
Y asociándolo al tema del polo petroquímico, presidente, quisiera recordar que el año pasado, justamente, previamente a la aprobación de la ley 29970, el señor ministro estuvo presente en esta misma comisión presentándonos un PowerPoint en el que hizo particular incidencia en la necesidad de adquirir el etano y relacionó el tema del polo petroquímico con el etano. Y se nos dijo que se iba a encargar a Petroperú para que con apoyo de Perú Petro se realizara la procura, entiendo la adquisición del etano de los lotes 88, 56, 57 y 58 para viabilizar licitaciones públicas con participación minoritaria de Petroperú. Se dijo que el gasoducto del sur iba a servir para transportar ambos, etano y metano en forma de gas. El señor ministro insistió mucho en esto porque nos explicó que actualmente el etano del lote 88 se estaba quemando, por lo tanto se estaba perdiendo, y que el del lote 56 se estaba exportando a valor de metano, con lo cual se justificaba la urgencia de aprobar esta ley y garantizar la procura del etano. Sería importante saber, presidente, cuál es el estado de este proceso de negociación, adquisición con los concesionarios de los lotes correspondientes, puesto que entiendo que este etano va a ser necesario para el polo petroquímico, así que entiendo que a la par que se realiza, entiendo ya se ha concluido, se está concluyendo el estudio del que se ha hablado, se tiene que avanzar con la procura del etano. Sería importante que se nos diga en qué va este proceso, porque de lo contrario seguiríamos en el esquema denunciado por el señor ministro en el sentido de que estaríamos dejando que se queme. Y también sería importante que se nos aclare por qué cuando en la ley que aprobamos, me refiero a la 29970, se estableció que se iba a capitalizar Petroperú hasta por $400 millones para garantizar la participación de esta empresa asociada en el desarrollo del polo petroquímico. En el proyecto de ley de presupuesto que se nos ha alcanzado no hay nada al respecto. Sería importante que eso nos explique qué hay de este mandato legal, ¿no?, por la ley que fue aprobada en este Congreso. Recordar también, presidente, y voy concluyendo, que en ese mismo esquema, este PowerPoint que nos presentó el señor ministro, estaba incorporada la planta termoeléctrica de Quillabamba, la central termoeléctrica de Quillabamba. Sin embargo, ahora en ninguno de los dos procesos de licitación, ni en el de noviembre del nodo energético, ni en el de febrero del gasoducto, se dice nada sobre la central termoeléctrica de Quillabamba. Sería importante que eso nos explique para poder nosotros trasladarlo a la ciudadanía cusqueña por qué. Pueden haber razones técnicas que lo expliquen, pero no se puede simplemente callar al respecto, sino que es importante aclararlo y sustentarlo, presidente. Me sumo a las inquietudes sobre el problema de la modernización de la refinería de Talara y sería importante que responda el señor ministro una pregunta que le fue planteada por el congresista Bedoya, en el sentido de, hecho el anuncio del presidente de la República el último 28 de julio, se publicó, fue colgado incluso en el portal web el plan quinquenal de Petroperú 2013-2017 y a las pocas horas, según información periodística, fue retirado. Entonces, esto, digamos, nos pone también la duda razonable de que las cosas no están muy claras en el sector y es absolutamente necesario que haya claridad, reitero, sobre este tema, para los ciudadanos que esperamos el desarrollo de estos proyectos tan importantes para el desarrollo industrial en el caso del gasoducto y el polo petroquímico y para la salud y el medio ambiente en el caso de la refinería de Talara. Pero también, presidente, necesitan claridad los inversionistas, porque si yo fuera inversionista interesada en el sector, viendo tantos mensajes contradictorios, marchas y contramarchas sobre el mismo tema, la verdad creo que tendría dudas sobre la pertinencia de invertir o no al respecto. Y una última pregunta, presidente. Ha dicho el señor ministro, y saludo, que hay una nueva perspectiva en el gobierno para evitar los conflictos sociales a través de la implementación de mecanismos de diálogo. Sabe muy bien el señor ministro que este Congreso aprobó por unanimidad la ley de consulta previa
y que se está en proceso de implementación en varios sectores, en el suyo también, en el que le compete también. Y la Defensoría del Pueblo, habiendo contratado una consultoría, ha propuesto para ser discutidos varios momentos que considera aquellos pertinentes en los que se debiera realizar la consulta previa en los procesos mineros, ¿no? Por ejemplo, antes de la concesión se ha dicho que podría ser un primer momento, luego antes de la aprobación del instrumento de gestión ambiental y también el proceso de certificación para la exploración. En fin, entiendo que esta es una propuesta que debe ser debatida en el seno del Ejecutivo y sería importante que el ministro nos pudiera contar cuál es el estado del debate en su sector al respecto para la adecuada implementación de la consulta previa, que es importante recordarlo, no es un favor que se les hace a las comunidades indígenas, sino un mandato legal de este propio Congreso y también en atención del convenio 169 de la OIT, que es una norma de rango constitucional en nuestro país. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista. Vamos a dar el uso de la palabra al señor ministro para que pueda responder sus preguntas. Perdón. Presidente, había solicitado el uso de la palabra. Sí, está en la lista, pero si continuamos con esta segunda ronda, entonces tiene la palabra entonces la congresista Natalie Condori. Gracias, presidente. Me pide una interrupción el congresista Juan Carlos Seguren, por su intermedio. Gracias, Natalie. Por su intermedio, presidente, un tema, podremos llamarlo marginal, pero aprovechar la presencia del señor ministro para que nos pueda comentar cuál es su opinión en relación a un conflicto ya prácticamente generalizado a nivel regiones, particularmente aquellas que recibían canon, que han tenido una reducción significativa. Por dos razones, una, precios internacionales con los cuales no podemos hacer nada, pero hay una segunda razón importante y tal vez más importante porque afecta en el largo plazo, que es la creación del gravamen minero y la regalía minera. Anteriormente había el aporte voluntario, que eran recursos que se quedaban en las regiones para hacer obras de infraestructura en las regiones. Se eliminó. En compensación o sustitución se creó el gravamen minero, pero los recursos que se recaudan a través del gravamen minero se van directamente al gobierno nacional y no queda nada en las regiones y provincias. Con un agravante, baja la base de cálculo para el impuesto a la renta, que es el origen del canon, ya que termina siendo un gasto que reduce impuesto a la renta. Entonces había una grave afectación por la estructura tributaria y creemos, y creo que no soy el único, al respecto, que hay que modificar esa estructura tributaria. Gracias. Tiene la palabra congresista Natalie. Gracias, presidente. Por su intermedio, permítame saludar al ministro y a todo el equipo que lo acompaña, también al ingeniero Reyes. Presidente, es cierto y todos somos conscientes en esta comisión de que nuestra balanza comercial, lo que sopesa más, uno de los factores es precisamente la minería, el sector minero. Gracias a ello hemos tenido una balanza comercial positiva y que por factores exógenos, como lo dijo el congresista Juan Carlos Seguren, ha bajado, pero también por factores internos. Ha habido una baja producción interna y esto va relacionado directamente en los primeros años de este gobierno a los conflictos sociales que hemos podido establecer, pero muchos de estos conflictos sociales ligados a aspiraciones políticas, a gente que está relacionada o que tiene aspiraciones políticas. Y esto, obviamente, este ruido político no ayuda en nada a mejorar y atraer inversiones. Yo creo que aquí es necesario tener conciencia de esto y saludar el tratamiento de los conflictos mineros que se han venido dando a través de las mesas de diálogo en todo el país, ¿no? Yo creo que es un nuevo enfoque el tratamiento que le está dando el sector, sobre todo tratando de involucrar a las comunidades, que nunca antes eran casi consideradas, ¿no? Y ahora se está considerando, inclusive llevando por delante el tema hídrico, que está en su mayor parte relacionado al sector. Por otro lado, presidente, por su intermedio al ministro, hay un tema que sí me preocupa, la zonificación ecológica económica que viene desarrollándolo el Ministerio del Ambiente.
Si bien es cierto, utiliza los instrumentos que le proporciona también el Ministerio de Energía y Minas a través de INGEMET y otros organismos más, es necesario aquí que se tome en consideración la posición clara del sector, porque si bien es cierto, hay que proteger el medio ambiente y en eso creo que todos concordamos, también es necesario equilibrar y aquí la participación de varios sectores, no solamente de energía y minas, muchísimos sectores que deben estar involucrados. Y también aquí aclarar, ministro, sobre el tema de concesiones, que puede generar alarma el mostrar un mapa nacional y departamental de las concesiones que se han venido dando, las concesiones mineras, pero también habría que aclarar cuántas de estas se efectivizan. ¿Cuántas de estas se llegan a la fase de explotación? Yo creo que aclarando este tema, muchos conflictos sociales y también otra óptica, otro enfoque puede tener esta zonificación económica. También, por otro lado, a raíz de estas concesiones mes a mes, religiosamente, los gobiernos regionales, los gobiernos locales reciben producto de lo que son los derechos de vigencia. Sin embargo, no rinden cuenta a nadie. Entonces, muy aparte del canon, reciben también por estos derechos los municipios. Yo creo que esto también sería bueno transparentarlo para que en las regiones la población sepa de dónde provienen estos ingresos. Y por otro lado, coincido plenamente con el congresista Eduardo Cabrera. En nuestro país hay gran minería, mediana minería, también hay pequeña minería. Y yo creo que habría que diferenciarla, esta pequeña minería, de la minería artesanal, de la minería ilegal. Yo creo que son cosas muy diferentes y, como bien lo dijo el ministro, son también compatriotas. En Chile existe un lema y que ensalza muchísimo y sobre todo involucra a su propia población. La pequeña minería hace grande Chile. Entonces nosotros los peruanos no podemos darle la espalda al tratamiento, a la formalización, acorde a la realidad, dándole todas las facilidades. En el caso de Madre de Dios, por ser quizá el oro que existe ahí a través del sistema aluvial, mucho de este recurso se está yendo a otros países. Eso tengámoslo en consideración. Y no estamos, como dice, dejando comer, no comemos ni dejamos comer a nadie. Entonces yo creo que antes que este recurso se pierda en otro lado, formalicemos y que el Estado recaude de ello. Yo estoy segura que hay predisposición de la pequeña minería, que inclusive hay ex viceministros, ex premieres que son pequeños mineros, dueños de concesiones. Entonces yo creo que aquí también hay que darle una tratativa correspondiente y me alegra mucho la óptica esta dirección creada en el ministerio para formalizar a los pequeños mineros. Gracias, presidente. Muchas gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Freddy Sarmiento. Gracias, presidente. Saludar por su intermedio al ministro Jorge Merino y al presidente del directorio de Petroperú, ingeniero Reyes. Yo quiero empezar con la repotenciación de Petroperú, de Talara, porque es mi región. Y yo lo que quiero preguntarme es, si no he escuchado bien, es que ahora la repotenciación de Talara está sujeto a un proyecto de ley que va a alcanzar el ministerio al Congreso para que sea aprobado y de ahí recién empezar con el financiamiento de la repotenciación de Talara, de la refinería. Eso es lo que he entendido, porque yo creo que este proyecto ha tenido un inicio desde 2010 al 2012 y estamos ahora sujetos a un proyecto que nos va a alcanzar el Ejecutivo al Congreso. Yo creo que por ahí los tiempos se nos vienen acortando para la repotenciación de Talara porque tenemos que cumplir con una fecha, ¿no?, en el cual nuestro petróleo, nuestra gasolina debe tener 50 partes por millón, ¿no? Si esa fecha se cumple, vamos a tener parada la refinería de Talara y vamos a tener que importar más petróleo, más gasolina para el Perú. Esa es la preocupación
que hay en el pueblo de Talara, que en este momento ellos dicen, ¿qué va a pasar cuando ya tengamos que parar la refinería de Talara por la fecha y no se ha repotenciado aún? Y la otra pregunta es, el negocio del petróleo está en la extracción, no está en la refinación. Entonces, si en estos momentos estamos pensando en invertir 2.700 millones en la refinación, en la repotenciación de la refinería de Talara, ¿no? Y en extracción no estamos haciendo nada, ¿no? Entonces, ¿estamos dirigiendo bien nuestra inversión? Esa es una pregunta que yo haría por el tema, y la preocupación se la dejo, ministro, y quisiera que me responda con respecto a ese proyecto de ley, ¿no? También sobre el proyecto de Punta Lagunas, estamos hablando mucho del gas del sur, pero el gas que tenemos en el norte está totalmente paralizado. Paralizado ya aproximadamente como año y medio, en que se tuvo que hacer la última reunión en Sechura y que por un error no se pudo hacer. Hace aproximadamente 2 meses se le encargó un estudio a las 2 universidades de Piura, a la Universidad de Piura y a la Universidad Nacional de Piura, para que emitan un informe si el gas era contaminante. Después del estudio se llamó a una reunión en la cual deberían estar el gobierno regional, debería estar el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio de Producción, y deberían estar el Frente de Defensa de Sechura y el alcalde de Sechura. Asistieron solamente el alcalde de Sechura y el Frente de Defensa. No hubo presencia ni del gobierno regional ni de Energía y Minas, y se sigue, vamos a decir, echando leña al fuego con el tema de este proyecto. ¿Por qué? Porque en estos momentos también hay otro problema ya con Fosfatos del Pacífico, que también tiene problemas de la licencia social, ¿no? ¿Qué se está haciendo con la contaminación que se viene hace 2, 3 años? Ya se viene denunciando de la empresa Vale con la contaminación del mar, con los fosfatos. No se ha hecho absolutamente nada en estos 3 años, y ese es un motivo por el cual hay gran desconfianza en el pueblo de Sechura en este tipo de inversiones, porque se le ofrece, ¿no?, que va a haber un buen control del estudio de impacto ambiental sobre todos los puntos contaminantes que van a haber, y no se hace ningún seguimiento, y además no se hace responsable ni el MINAM, no se hace responsable ni el Ministerio de Energía y Minas, nadie se hace responsable de ese control de contaminación. ¿Quién tiene la responsabilidad, digo yo? Y si esa es la pregunta que quisiera que acá me responda. ¿Quién tiene la responsabilidad de ese control de contaminación que existe en este momento? Y sobre el otro punto es sobre la minería informal que también tenemos, la minería artesanal, perdón, que también tenemos en la zona de Piura, ¿no? En este tema yo coincido con usted en el tema que usted ha dicho, que deberíamos asociar a los mineros artesanales y ponerles una planta de procesamiento con la última tecnología que se pueda tener y que le presten servicio, porque así mejoraríamos la contaminación ambiental y evitaríamos la contaminación ambiental y mejoraríamos las condiciones socioeconómicas de estos pequeños mineros. Y se ha dado ya la ley de parques industriales tecnoecológicos con enfoque de clúster. Yo creo que por ahí que ha hecho el ministerio para poder implementar ya un parque industrial polimetálico en cada una de las regiones que tienen minería, por ejemplo, Piura, Trujillo, ¿no?, Ica, ¿no? Se deberían promocionar este tipo de parques industriales tecnoecológicos con enfoque de clúster, que sería la forma como podríamos asociar y darle mejor condiciones socioeconómicas a nuestros mineros artesanales. Esas son las 3 preguntas, ministro. Muchas gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra el congresista Rubén Coa. Gracias, señor presidente. Bueno, me hubiera gustado
participar de manera un poco más amplia, pero en fin, entendemos que hay un poco de bastante tolerancia porque son temas bastante importantes y un poco complejos también. Seré bastante breve porque me gana la hora por una reunión que ya teníamos programado, señor presidente, felicitando la presencia y la explicación bastante muy clara por parte del ministro. A ver, una primera apreciación de manera bastante general, un tema que es recurrente en la problemática minera en las comunidades campesinas, a raíz de la presencia de 4 hasta 5 proyectos muy cercanos en nuestra región, muy importantes en la minería. Las Bambas, que está en una provincia vecina al Cusco, a la zona donde provengo, Cotabambas, cerquita Chumilcas y Espinar, Antapacay en mi provincia Espinar, Constancia, el otro proyecto importante que está en una provincia vecina, también Alto Andina, Chumivilcas, que están dentro de los 6 proyectos más importantes en cobre. Entonces, y a raíz de este escenario del proceso de formalización, señor ministro, a través de la presidencia, ¿no cree usted que ha llegado el momento de reflexionar muy seriamente en buscar esquemas y alternativas de formas asociativas de las comunidades campesinas? Porque la verdad, con mucha franqueza, más que una oposición a la inversión, más que una confrontación por la confrontación por parte de las comunidades campesinas, lo que apreciamos, quienes provenimos de estas zonas, es una voluntad de mayor participación y de mayor acceso de estas comunidades campesinas a la renta minera. Entonces, bajo algunos esquemas iniciales que han sido ensayados en Corani, por ejemplo, y bajo las fórmulas que se aplican en otros países, quizá ya hayan algunas condiciones para ir pensando en mecanismos legales de cómo incorporar desde los procesos iniciales a las comunidades campesinas, no sé, en qué porcentaje, en qué condiciones, etcétera, de forma que se podría superar esta confrontación que es recurrente. En referencia al tema del gasoducto, cositas muy puntuales nomás, me gana el tiempo, mil disculpas. Creo, señor ministro, a través de la presidencia, creo que es muy importante que se refuercen los mecanismos de comunicación, los mecanismos de socialización, los mecanismos, las estrategias informativas hacia la población en general, hacia las comunidades beneficiarias. Si nosotros los congresistas tenemos algunas dudas, inclusive respecto a algunos temas en la población, por tratarse de temas altamente técnicos en determinado momento, políticamente muy sensibles, etcétera, lo que se presenta es mucha conjetura, mucha especulación, y eso no apoya, eso genera una distorsión, y más aún si esto está, lamentablemente es la verdad, esto está cruzado por un ribete altamente politizado también. Eso no hay que tener miedo a conversar respecto a esos temas. Eso de generar bandera política generar agendas y bandera política con estos temas debe convocarnos a mucha reflexión, el debate tiene que ser muy serio, porque por medio está el desarrollo de nuestra patria, la renta que sirve para financiar los programas sociales, etcétera, es un tema ampliamente también trabajado. Por eso es que, por ejemplo, yo me llevo esta información que no la tenía claro y ahora está un poco más claro a raíz de esta conversación, de este intercambio de opiniones, es que, por ejemplo, señor presidente, señor ministro, la licitación del gasoducto surperuano, usted me corrige si estoy haciendo una deducción mala, se va a hacer en un solo momento, las 3 etapas. Lo que usted nos explica ahora es de que, más bien, los postores van a postular en forma separada, ¿de acuerdo? Pudiendo un mismo postor
participar en todos los procesos. Esto no está claro para la población. Yo lo digo con sinceridad. El día 26 o 27, la Federación de Trabajadores y los frentes regionales del sur están levantando esta agenda de que, ¿no es cierto?, el gasoducto está siendo postergado, etcétera. Quienes estamos siguiendo sabemos de que esto no es cierto, de que hay una voluntad política, se está informando efectivamente, pero parece que esta información no está llegando a los espacios mayoritarios, etcétera, respecto a este tema. Porque la agenda de este paro, en el caso del sur, es el asunto de la postergación de la licitación del gasoducto. Esto no es así. En febrero del próximo año tenemos la Buena Pro, hay un compromiso para que en mayo del 2016 se haga el esfuerzo y este ducto esté llegando a la ciudad alta. Congresista, está pidiendo una interrupción, Sí, la con su congresista venia, Natalie. por favor. Presidente, yo quisiera aclarar ese tema porque a veces estamos expuestos a los medios de comunicación y que esto se difunda puede generar una falsa alarma y especulación en las regiones del sur. Es cierto que es una aspiración de muchísimo tiempo, de muchos años del Macrosur, incluyendo Tacna, Moquegua, Arequipa, Puno, pero no los frentes regionales de Tacna, Moquegua, que yo sepa, están involucrados en este llamamiento. Por favor, quisiera dejar en claro esto porque no se puede involucrar y generalizar a un reclamo que quizá Cusco lo esté haciendo, pero no se puede generalizar a todas las regiones del Macrosur. Es una aspiración. Quisiéramos y queremos y anhelamos que se haga una realidad. Es una promesa de este gobierno y vemos que se está trabajando en ello. Yo creo que hay que ser bien responsables al emitir estas opiniones. Gracias, presidente. Gracias. Continúe, congresista Rubén Coa. Gracias. Entonces, bueno, ese es el problema, ¿no? La CGTP a veces levanta las banderas de que efectivamente es una entidad gremial centralizadora cuando en la práctica no lo es, porque no siempre canaliza y canaliza bien la demanda y el debate de estos temas en nuestras regiones. En el Cusco se está gestando una corriente de opinión efectivamente de cierta tolerancia. ¿Cómo no vamos a tener tolerancia en nuestra región cuando somos testigos de cómo la Shell, después de una etapa de exploración tan larga, sinuosa, compleja, complicada, empezada en los 80, ha tenido que dejar este proyecto, si no mal no recuerdo, entre el 97, 98, abandonar nuestra patria. Entonces, la lección aprendida de este tipo de episodios pasados, señor presidente, señor ministro, es de que este es un proceso altamente complejo, hay que tener mucha tolerancia como para cristalizar proyectos tan grandes y complejos como lo es en el momento de la carretera interoceánica y este otro proyecto que está convocado a ser uno de los megaproyectos más importantes de nuestra vida republicana. Y entonces, si uno mira los pasos que se han ido señalando desde la fecha y el momento en que se publica la ley 29.970, se han sufrido a la fecha, lo que se ha presentado son 2 modificaciones y ahora lo que se está señalando y estamos tomando nota de este asunto es de que en febrero del próximo año tenemos la Buena Pro, hay una consultora que está haciendo el tema, esto está también explicado, el tema de las alternativas que incluyen el polo petroquímico. De forma entonces que creo finalmente, señor presidente, señor ministro, creo que ahora que estamos en este escenario del proceso de diálogo por el fortalecimiento de la democracia, la inversión y otros temas a nivel nacional, en esta nuestra comisión debiéramos hacer un esfuerzo porque estos temas centrales, estos temas fundamentales para el desarrollo de nuestra provincia deban ser asumidos con mucha cabeza fría, con mucha objetividad, con mucha tolerancia, por parte de quienes representamos a nuestras provincias y regiones y por parte del Ejecutivo, mayor comunicación, mayor énfasis, mayor sinceramiento, porque ciertamente, señor ministro, a través de la presidencia, el hecho de que nos esclarezca, que no hayan estrategias de comunicación muy claras respecto al cambio de las fechas, porque lo que interesa ahorita en el Cusco y en el Macrosur es de que esta última modificatoria para febrero
del próximo año, respecto a la adjudicación, ya no sea más aplazada. Eso ayudaría mucho y que a mayo de 2016 podamos tener por lo menos este tramo en Anta y luego continuar con este gran desafío de llevar el gas para efectos de la petroquímica en la costa sur. Finalmente, solamente ya esta referencia que hizo el señor ministro de este fondo de 1.056 millones de soles que aproximadamente son o eran en su momento, en virtud de esta ley 29970, 400 millones. Se dijo que esto se iba a costear con saldos de balance del ejercicio presupuestario, entiendo 2012 inclusive. ¿Cómo está esta figura? Esa es una de las preguntas que yo quisiera trasladarle. ¿Cómo ha quedado? ¿Cuál es la figura? ¿Se traslada? ¿Se está generando otro esquema para efectos de la participación de Petroperú? Muchas gracias. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Martín Rivas. Gracias, presidente. Pensé que se había olvidado tantas veces que le he solicitado. Pero bueno, en fin, voy a tratar de ser breve con su venia. Mi saludo al ministro. Ciertamente, ministro, hay algunas preocupaciones que se han expuesto aquí por los queridos colegas. Y es natural algunas reflexiones, tal vez un poco cortas, pero hay que hacerlas. El barullo político nos afecta y sí, hay grupos que en la medida en la que se acerquen ciertas coyunturas electorales, pues van a alzar la bandera de la defensa, evidentemente, de las comunidades campesinas, algunas veces olvidando que ha sido esta gestión y este gobierno que fue que propuso y promulgó la ley de consulta previa. Entonces, siempre va a ocurrir y sus intenciones pues están enmarcadas en una lucha de poder que en determinado momento y en determinada situación electoral se va a determinar. Pero más allá de ello hay que hacer también esta reflexión en la que el gas ha traído a nuestro país cierto desarrollo en lo que es en energía. Y este desarrollo en energía pues ha implicado necesariamente más demanda. La voluntad política de esta gestión es que el gas llegue a mayores hogares. Pero hay una cierta información que en los próximos meses tal vez podría generarse un desabastecimiento acá en Lima. Luz del Sur tiene convenios con algunas empresas termoeléctricas y estas empresas termoeléctricas no estarían produciendo esta energía y al parecer ellos aducen que es cálida que no está generando el abastecimiento, evidentemente, el gas de alta presión. No sé si su despacho tiene conocimiento de esto y qué se estaría haciendo al respecto. Es una preocupación. Y referente a, evidentemente, lo que pasa en Sechura, sí, yo creo que hay que ser un poco más incisivos en lo que tiene que ver con fiscalización en contaminación. Sechura es una bahía donde se produce mucho hidrobiológicos y sobre todo lo que es concha de abanico. El colega Sarmiento sabe y conoce perfectamente eso, como buen exportador que es. Y también sabe y conoce que la producción de concha de abanico tiempo atrás ha ido incrementándose y se ha incrementado la producción. Los niveles de exportación han sido y se ha incrementado. Hay protestas referente a esta situación de una falta de convivencia entre lo que es la explotación de petróleo por parte de Vale y evidentemente los sectores productores hidrobiológicos. Yo creo que hay que poner un poco más de énfasis en ello para que estos conflictos que se podrían venir más allá no se vean desnaturalizados nuevamente con estas banderas de acciones políticas que se toman en todo el territorio. Y esto es una reflexión, lo que pasó en Cañariaco, en Lambayeque. Hay que felicitar esa muy buena disposición que ha tenido su sector para tratar de encontrar cierto nivel de consenso, que creo que están alcanzando. El proyecto Cañariaco que implica tal vez que entre en producción de generarse en mi región, que nunca ha tenido canon, una de las minas de producción de cobre más grandes que podría existir dentro del país. Entonces, estas posiciones que ha tomado el sector
me parecen bastante buenas a través de la buena disposición en tratar de resolver estos conflictos. Un poco más de información es lo que se requiere para que estos oportunistas que mañana más tarde sacan una bandera de una lucha social y la convierten en política, generan los atrasos que nuestro país tiene y que ha tenido. Tenemos el ejemplo de Cajamarca, que es lo que ha pasado. Entonces, invita a la reflexión a ello. Evidentemente, espero que su despacho esté tomando las acciones, ministro, para los efectos de que no se genere un desabastecimiento en los próximos meses de energía. Gracias, presidente. Gracias, congresista Martín Rivas. Seguidamente tiene la palabra el congresista Leonidas Guayama. Gracias, presidente. Por intermedio, saludar al ministro de Energía y Minas y a los señores congresistas que están presentes el día de hoy. Por intermedio, presidente, para el ministro, preocupados en el norte del país por el tema de la modernización de la refinería Talara. Se ha dicho de todo en la región. Se ha dicho de todo, desde que no había expediente técnico, eso se va a hacer por etapas, no se va a hacer, no hay presupuesto, no lo han presupuestado, de todo, ¿no? Entonces yo quisiera, ministro, que nos aclare a qué nivel de avance se encuentra el expediente, si hay expediente, ¿no? Le escuché hace rato que decía que el Ejecutivo está preparando un proyecto de ley para enviarlo al Congreso sobre el tema. Más o menos, ¿para qué fecha más o menos podrá presentar, en qué mes, ¿no? Si será este año. Y si se va a hacer el proyecto por etapas o de forma integral, ¿no? Esas preguntas necesitamos responder. Y yo le sugeriría también, ministro, hacer una nota de prensa, un comunicado para el norte del país, por ejemplo, porque, por ejemplo, hay autoridades como el actual presidente regional de Piura, que está cogiendo este tema como un caballito de batalla para su reelección, mal informando a la población en la región que no se va a hacer el proyecto, y justamente el día de hoy se estaba reuniendo en Talara con algunas autoridades y miembros de la sociedad civil en Talara para preparar una marcha en contra del gobierno para que se ejecute este proyecto. Yo creo que hay que informar a la población bien. De nuestra parte, nosotros estamos informando también todo lo que nosotros tenemos conocimiento, y sería bueno que se haga un comunicado como ministerio o a través de Petroperú para que la población de Piura esté tranquila, ¿no? Gracias, ministro. Gracias, congresista Leonidas. Tiene la palabra finalmente el congresista Rofilio Neira. Sí, tema chiquita, ¿no? Señor presidente, por su intermedio, para saludar al señor ministro de Energía y Minas, al señor presidente de Petroperú y los señores funcionarios. Señor ministro, ¿qué metodología utiliza el ministerio para elegir a los beneficiarios del programa FICE del gas en los lugares donde existe mayor pobreza? Toda vez que en la región de Ayacucho solo han identificado 77.369 familias que lo necesitan, de los cuales hoy se benefician 14.172, que representa un 18%, señor ministro. Y mucha gente este tema reclama, sobre todo en los pueblos más pobres, sobre todo en los distritos más lejanos, ¿no? Que cuando uno va en la semana de representación, primero es que a mí no me ha tocado, que a mí no me dan los bonos de FICE, los otros parece que le dan o obtiene las personas que son amigos, familias de las autoridades. Otra pregunta, señor ministro. La minería ilegal. En la Madre de Dios existe 77 grifos, de los cuales solo 19 grifos son formales, que representa el 25%, o sea, de cada 4 grifos hay 1 legal. Sabemos que en 85% del consumo, todos estos grifos es para la minería ilegal. ¿Acaso Sinermin no puede controlar
o prohibir el ingreso de este combustible, estas zonas. ¿Cómo ingresa? A ver, ¿acaso no hay control en las carreteras? Solamente hay, con 77 grifos, solo hay consumidores, 1.800 vehículos nada más. Señor ministro. Después, quiero preguntar con usted, conversé bastante sobre, y gracias por la atención, y usted me nombró una persona para que me podía atender sobre la electrificación rural. ¿Qué política viene desarrollando el Ministerio para que llegue a electrificación para los lugares donde no existe electrificación, ahí donde hay mucha pobreza? Y como cuando conversaba con usted me dijo que directamente iba a hacer la inversión en el Ministerio de Energía y Minas, y yo siempre estoy yendo a los despachos, a las personas que me indicó, pero no tengo ninguna respuesta. Claro que han salido algunos, pero a los alcaldes han levantado algunas observaciones, pero continuamos un poco retrasados. A ver si, señor ministro, usted ponga más empeño, o con su personal que ponga más empeño, sobre todo con estos proyectos. Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias, congresista Rofilio. Vamos a dar el uso de la palabra al señor ministro para que pueda responder las diferentes preguntas que han hecho los señores congresistas. Tiene usted, señor ministro, la palabra. Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, quisiera comentar las preguntas de la congresista Verónica Mendoza, que muy gentilmente ha tenido a bien hacérmelas. Un punto importante es que respecto al lote 88, el lote 88, en primer lugar, hay un compromiso notarial de que solamente es para el mercado local, o sea, no se puede exportar nada del lote 88. Y todos los días, Petroperú controla la producción del lote 88. Perú Petro, perdón. Controla la producción del lote 88, tanto en contenido como en volumen. Si en materia del contrato de Camisea, el consorcio tocaría una molécula de ese gas para exportación, simplemente el contrato termina. O sea, no hay posibilidades que ese gas pueda ser tomado para la exportación. En segundo lugar, la formalización, que es la firma que usted alude, el consorcio ha venido ya conversando con los lenders, con los bancos, donde está el BID, donde está Société Générale, y está próximo a culminarse. Pero es un tema interno que no compromete para nada el tema de la disponibilidad del gas del lote 88. Es más, nosotros hemos venido ya conversando con el consorcio, con el operador que es Pluspetrol, sobre la disponibilidad del gas del lote 88 hacia el sur peruano. Quiero también explicarle, congresista, que de los 2.5 TCFs que son los recuperados, hay un incremento de reservas de 1.9 TCFs más que tiene ahora el lote 88. Y aquí hay un tema interesante que permítame referirme específicamente. Es cierto que cuando vinimos aquí al Congreso de la República, cuando se estaba hablando del proyecto privado del lote del gasoducto sur peruano, se hablaba que era necesario reservas de lote 57, 58 y 88. Y efectivamente se hablaba de 6 TCFs en ese momento. ¿Y por qué ahora no se habla, no se necesita esa reserva? Por una razón muy clara. Ese proyecto privado necesitaba tener esas reservas para poder ser financiado. De lo contrario, como era un proyecto privado, no podía financiarse el proyecto. O sea, dependía que se descubran esas reservas, se comprometan esas reservas. A la fecha del lote 88 prácticamente no ha habido más reservas de las que ya se tenían en esa época. No había, en el lote 58, perdón, de Petrobras.
De manera que si hubiéramos seguido por esa línea, jamás hubiéramos tenido la cantidad de, o lo hubiéramos tenido en algún momento, pero de acá a algunos años, la cantidad de reservas para poder financiar ese proyecto. La diferencia con la Ley de Seguridad Energética que hoy permite financiar la infraestructura es que justamente por el tramo de Anta, la selva, se financia automáticamente con seguridad energética de líquidos y energía eléctrica. Y el tramo de Anta hacia el sur con garantía de red principal y además la demanda. Entonces hay una diferencia sustancial. Ese es el cambio que se ha hecho. En segundo lugar, se dice que el polo es más rentable que el nodo. En realidad, sí, por favor. Tiene la palabra congresista Verónica. Gracias, presidente. Para que quede absolutamente claro, y a lo mejor en la parte que se disponía a exponer el ministro va a estar incluida la respuesta, nos ha dicho que se cuenta con 2,3 TCFs ahora para lanzar este proyecto. ¿Eso significa que con esos 2,3 TCFs tenemos para el nodo energético y el polo petroquímico, ambas cosas, todo sería suficiente? Muchas gracias. Efectivamente, tal como está planteado el proyecto, la cantidad mínima de gas que necesitamos para pasar por el tubo para que funcione el nodo energético son 2,3 TCFs. El nodo energético, que es el 70% de la demanda, el polo petroquímico, que es 20%, y otras cargas del sur, que es 10%. Es decir, nosotros estamos garantizados con la reserva del 88, de lo cual solamente tomando 2,3 tenemos ya la demanda mínima necesaria para que el tubo comience a funcionar. Y eso es equivalente a unos 400 millones de pies cúbicos por día. Evidentemente, como ha sucedido con Lima, en el 2004 se empezó justamente con 400 millones de pies cúbicos y hoy día, 2013, ya estamos en 1.200 millones de pies cúbicos, 3 veces más. De manera que el año, fines del 2015, cuando se termine de poner las compresoras de TGP en el KP 127, Lima va a llegar a 1.600 millones de pies cúbicos. De manera que en el sur empezamos con 400, que es lo mínimo necesario que necesitamos para poner la infraestructura, y es el mercado el que va a ir creciendo con más demanda. Por eso es que las tuberías que se coloquen técnicamente deben tener la garantía de que van a pasar por lo menos 1.000 millones de pies cúbicos. Esa es la proyección del gasoducto surperuano. Por eso es la diferencia del esquema actual con el esquema anterior. Nosotros no necesitamos en el esquema actual de más reservas de las que tenemos en el lote 88, que además, quisiera ser reiterativo, tiene precio regulado. Por eso es que además en el lote 88, que viene trabajándose ya 11 años, necesitamos hacer, con todo el cumplimiento de la ley, más exploración para que tengamos más gas a precio regulado. En segundo lugar, hay una diferencia entre lo que es rentabilidad y demanda. La demanda del sur, como estoy explicando, se garantiza con el nodo energético, el polo petroquímico y las demandas que surgirán, como por ejemplo la planta cementera, otras demandas de la ciudad, etc. Sin embargo, el tema de la rentabilidad del polo petroquímico es un tema ya implícito en lo que es el valor agregado que produce el polo petroquímico al etano. Pero esto no es necesariamente la razón para la que se garantice la demanda, es otro concepto. Entonces, efectivamente, el polo petroquímico, ¿por qué es tan importante para el Perú? Porque es un quiebre a la industrialización de plásticos. Y allí el valor agregado puede llegar a 20 veces el valor de llegada de la materia prima. Sin duda, entonces, son proyectos totalmente incluyentes, o sea, no son excluyentes. El polo y el nodo son dos temas que se complementan. Ambos son parte de la demanda.
cada uno tiene su propia rentabilidad. Y ambos van a ser hechos, a excepción del polo petroquímico, en asociación público-privada. Por eso es que hay una ley en la que va a participar Petroperú. Esos 400 millones de dólares va a permitir a Petroperú accesar a la infraestructura y participar en el proyecto. En segundo lugar, es cierto, la misma ley le ha encargado la procura del etano a Petroperú. Y justamente la gran oportunidad que tenemos todos es que actualmente se está exportando el gas del 56 y del 56 sin separar el etano. Y además en Chilca, el del 88 se está quemando conjuntamente con el metano. Entonces, este tema corresponde a Petroperú y estamos ya trabajando en eso, hacer la negociación para fijar el precio del etano con el productor, y en este caso el consorcio Camisea, para que ese etano convertido en gas se vaya al sur, aprovechando la infraestructura que se está creando vía seguridad energética. Respecto a la planta de Quillabamba, Electroperú ya tiene el estudio de factibilidad. Lo que estamos hablando en la ley de seguridad energética es el abastecimiento a esa planta. Esa planta es de 200 megavatios y sigue siendo adelante, tal como lo hemos informado aquí a las autoridades de Quillabamba en visita que hemos hecho hace unas 3 o 4 semanas. En cuanto a la refinería de Talara, en el punto específico del tema del planeamiento, de su plan estratégico de corto, mediano y largo plazo, efectivamente, todas las empresas del Estado tienen que presentar un plan estratégico que es regulado o actualizado cada vez que sea necesario, en función de las variaciones del mercado, en variación de la oferta a la demanda. En este caso, efectivamente, este plan le compete al directorio de Petroperú presentarlo al sector y como estamos en un proceso de actualización del plan de desarrollo de Petroperú con la modernización de Talara, con el upstream, con el lanzamiento de sus terminales y su participación en el polo petroquímico, el directorio de Petroperú tuvo a bien considerar retirar ese plan para hacer una actualización con asesoría internacional, porque de por medio también está el concepto del gobierno corporativo que está en curso a la modernización de Petroperú. En cuanto al tema de la posición del sector respecto a la consulta previa, nosotros como sector actuamos dentro del marco de la ley y en el tema particular de la minería, por convicción, como hemos dicho, desde el proyecto de las Bambas, de todos los grandes proyectos, siempre hemos trabajado de la mano con las comunidades y hemos hecho declaraciones de compromiso conjuntas con las autoridades. En el caso de las Bambas, por ejemplo, en el contrato de las Bambas se recogen 14 puntos sociales que fueron producto del diálogo y el consenso de diferentes reuniones con todas las comunidades y autoridades de la zona de Cotabambas, de Tambobamba, de Chalhuahuacho, de Espinar, de Abancay, de Coyurqui, de todas las áreas. Esa es, en realidad, la mejor manera de que las inversiones que son sostenibles a largo plazo lo son cuando se hace en coordinación con las comunidades. Y todos los proyectos, Michiquillay, Bayóvar, todos los otros proyectos grandes que han sido lo mismo, La Granja en Cajamarca. De manera que cuando se dice que antes de las exploraciones mineras se debe hacer una consulta previa, en realidad el 169, si bien lo especifica para las comunidades indígenas nativas, pero nosotros depende del Ministerio de Cultura los pasos y los procedimientos que hay que tomar. Si para una exploración, imagínense, tendríamos que hacer, más que no estamos violando los derechos colectivos de las comunidades, entonces, y es una prospección, como decía el congresista Martín Belaunde, entonces tendríamos que, pues, aún para ir a hacer una, no es ese el extremo de lo que dice la ley, como lo hemos interpretado conjuntamente en el Ejecutivo. Vamos a respetar escrupulosamente lo que diga el Ministerio de Cultura,
En principio, el tema está referido a las comunidades nativas y nosotros vamos a proceder de acuerdo a cómo se establezca y todos los temas caso por caso. El Ministerio va a cumplir estrictamente lo que dice la ley. En cuanto al tema de la reducción del canon que preguntó el congresista Eguren, efectivamente, lamentablemente nosotros no controlamos el precio de los metales. Ha habido una reducción, hay una reducción del canon que ciertamente crea un problema en la ejecución de los proyectos a los gobiernos locales. En el Ejecutivo hemos tomado la medida de ayudar a que un fondo para que estos proyectos que están en ejecución no se paren. Y eso lo está trabajando directamente el MEF. Sin embargo, como concepto, quisiera decir que efectivamente tenemos que mirar conjuntamente, no solamente en el gobierno central, sino en los gobiernos regionales y los gobiernos locales, que los fondos que da la minería sean reinvertidos para tener obras de impacto en las comunidades. Entonces, eso ya se ha anunciado, vamos a revisar las normas para reorientar que el efecto positivo que puede producir en los temas de los ingresos, la minería, sea directamente utilizado oportunamente en las zonas donde están los proyectos. En cuanto a la inquietud de la congresista Nathalie Condori, efectivamente el tema de la zonificación económica ecológica es un tema de sumo interés para justamente incluir para crecer. Y aquí hemos visto que es necesario mantener el equilibrio, es decir, el económico y el ambiental. Tiene que haber un equilibrio. Este es un tema que estamos conversando a nivel del gabinete, con todos los, también con el Ministerio del Ambiente, para buscar que la percepción de la inversión sea favorable a lo que se quiere hacer en el país con la zonificación. Efectivamente, han habido casos, como el caso de Cajamarca, por ejemplo, en que el producto de la zonificación, como lo entiende el gobierno regional, hay concesiones de proyectos donde está la garantía de la República que ahora se pretende decir aquí no puedes hacer minería. Entonces, eso no puede solamente haber un criterio, tiene que haber un criterio técnico, económico, porque lo que sucede es que todo el subsuelo del Perú es de todos los peruanos. El subsuelo es de la nación y los recursos que se explotan respetando el medio ambiente va a beneficiar no solamente a la región donde está el recurso, sino a todo el país. En ese sentido también estamos trabajando intensamente con Ingemet. Ingemet ha tenido una participación decisiva en el caso de Espinar, en el caso de Cajamarca. Nuestro país es un país mineralizado y una entidad científica como Ingemet está haciendo un trabajo de información a las comunidades sobre cómo a veces no necesariamente tienes que tener actividad minera para tener presencia de minerales en el mismo agua, en las mismas aguas que ya existen en la naturaleza. Entonces, esto es un tema que, si bien es cierto, muchas veces puede ser utilizado para desinformar. El rol de Ingemet se ha ampliado también en este sentido para que se informe mejor a la población. Y efectivamente, tener una concesión no significa que ya tienes una operación. Lamentablemente, muchas veces se ha dicho, todo mi territorio está concesionado, y eso no significa que hay una operación, tiene que pasar todos los permisos, esa es la ley, ¿no? Por eso que en realidad el tema de las autorizaciones es un tema fundamental que tiene que seguir siendo más entendido por la población con un plan de comunicaciones más agresivo. Tal vez quisiera referirme también a las preocupaciones del congresista Freddy Sarmiento sobre Talara. En el caso de Talara, lo que hemos dicho aquí es que efectivamente el tema del financiamiento, el tema del gobierno corporativo, el tema del desarrollo integral de Petroperú tiene que tener tiene un respaldo y garantía de la República. Y por tanto, se va a presentar a través del MEF un proyecto de ley para
explicar al Congreso de la República en la brevedad, en el menor tiempo posible, cuál es el esquema, la estructuración del financiamiento que se está haciendo para Talara. Y sobre todo el tema de salud pública. En el tema de salud pública y en el rol de Petroperú es muy importante porque en verdad en salud nada más, todos los años por el tema del azufre el Ministerio de Salud o el sector correspondiente gasta mucho dinero en la prevención de las enfermedades. Entonces ahí hay un beneficio implícito de lo que es la desulfurización, que además como ley hay que cumplirlo. Pero por otro lado también es importante mencionar que Petroperú hace una labor muy importante en la selva y no recupera su IGB. Entonces eso nos parece que también tenemos que poner en conocimiento del Parlamento, porque son casi cerca de $100 millones anuales que Petroperú de alguna forma subsidia el abastecimiento en la selva, ¿no? Y eso es uno de los temas que tenemos que comprenderlo dentro de una norma. El otro tema importante es el tema del gas en el norte. Aquí hay dos temas que hemos hablado ya con el presidente regional de Piura. Primero, estamos haciendo un convenio para hacer un estudio de redes de gas en Piura, en la ciudad de Piura. Y hemos hablado en primer lugar con la Olympic para que de Tortugas se ponga una planta, en primer lugar de transporte virtual con GNC a la ciudad, directamente. El tema es que, si bien es cierto, tiene un privado el recurso, pero su primera obligación es que ese gas sirva a la población. Entonces, ese es un tema importantísimo. En el tema de la Punta Lagunas, efectivamente, me informan que ya la empresa ha levantado está presentando levantado las observaciones del estudio de impacto ambiental y se debe reiniciar las conversaciones conjuntamente con el gobierno regional y la municipalidad de Sechura sobre el tema de savia. En cuanto a los fosfatos, el tema de Vale, a pesar que el fosfato no es polimetálico, no es un contaminante, efectivamente el polvo cuando cargan, la humareda que produce, crea ese polvo, esa sensación, esa percepción. Y eso hay que corregirlo. Y corresponde, en este caso, a IMARPE y a OEFA, las medidas correctivas. Nosotros vamos a pedir un último informe de esto para… No. ¿Qué dice? El que ve las cuestiones de mar. IMARPE, ¿no? IMARPE. No, IMARPE. ¿Qué tiene que ver IMARPE con la polución que produce a la hora de embarcar y a la hora de mover el fosfato? Porque se estaría afectando el mar, el fondo del mar. O sea, que necesitamos un informe de IMARPE que sí contamina para poder… Claro, son dos temas, ¿no? UEFA e IMARPE, porque estamos hablando de la cercanía marina, ¿no? De las aguas del mar. Entonces, son las entidades que deberían dar una opinión, si es contaminante o no es contaminante. Pero sí, ciertamente también Ocinermin tiene que verificar que la infraestructura, la hermeticidad del ship loader, de la faja, sea la correcta para evitar esta contaminación, entre comillas, porque en el fondo es un polvo que es fosfato, ¿no? Pero sí produce este efecto. Sí lo he tomado en cuenta su preocupación, señor congresista, y vamos a extenderlo. En cuanto a la minería informal en Piura, una de las regiones que más preocupación tiene que darnos en cuanto a la minería informal por la presencia del mercurio es Piura. Piura cada 15 años, 20 años tiene el tema de del fenómeno del Niño y Piura es plano. Entonces, una gran preocupación que tenemos ahí es que si venga una corriente del Niño y arrase todos los relaves que están ahí, en Suyo, en Las Lomas, en Zapique, y venga a Poechos, que es el agua que toma Piura. Eso sería una tragedia. Por eso es que Piura hemos conseguido ya un terreno de las Fuerzas Armadas, donde nosotros vamos a hacer una iniciativa privada
para que se instale una planta de procesamiento de minerales con una relavera y todos los mineros formalizados puedan procesar ahí sus minerales. Porque ese es el tema de Piura, es un tema de defensa civil, ¿no? Igualmente, no hemos escuchado a aquellas organizaciones que se han opuesto a la minería, lo que está pasando en Tambo Grande. En la margen izquierda de Tambo Grande sigue siendo pobre, no tiene agua, sin embargo, en Tambo Grande hay minería informal, pero nadie dice nada de aquellos que se oponen a la minería formal. Entonces, esto es importante que yo lo tengo a consideración, porque estamos trabajando en una mesa de desarrollo en Tambo Grande y vamos a insistir en que esa zona que es la margen izquierda, con la comunidad de Locuto, con Cruz de Caña, que son tan pobres, no solamente se acuerden de ellos en la época de las elecciones, sino en esa zona se necesita hacer mucho trabajo. ¿Ya? Sí, ministro, sí, usted tiene toda la razón. Esa es la zona que es más pobre, tiene la comunidad, yo le diría, la más rica como dueño de activos, ¿no? Y hay que desarrollar ahí, definitivamente hay que desarrollar bien la minería, pero una minería con sostenibilidad y con respeto al medio ambiente. Y también tenemos Río Blanco, que está, creo, en Huancabamba, también está paralizado. Ministro, ¿qué tenemos con Río Blanco, por ejemplo? Señor congresista, en primer lugar, en Tambo Grande, en la margen izquierda, yo creo que hay una gran oportunidad para convertir ese desierto en verde. ¿Cómo? Allí se dan todas las condiciones para hacer una minería subterránea. No estoy hablando de open pit, de tajo abierto. Minería subterránea. Y como es profunda, al hacer la minería subterránea uno puede pasar más abajo la napa freática y sacar agua. Y esa sería una condición para explorar ese yacimiento que es tan rico. Ese yacimiento es un distrito tan importante como Las Bambas. Entonces, si sacamos el agua y ponemos verde y le damos a la gente y le hacemos participar a la gente, solucionamos dos problemas. No habría ni un ápice de contaminación, ni siquiera un argumento para decir el polvo me va a traer y me va a llevar a mi mango, etc. Ese esquema justamente lo queremos desarrollar en coordinación con el gobierno regional, con la comunidad de Locuto, en Tambo Grande, porque sí, esa gente tan pobre está sentada en un banco de oro. Y en el caso de Río Blanco, es un proceso que habrá que, en el lado ecuatoriano es un proyecto grande, seguramente se tendrá que conversar más con las comunidades y evaluar su factibilidad, pero tiene que ser con acuerdo de las comunidades, ¿no? Nada se puede hacer si no hay un acuerdo social, eso creo que es muy importante. En cuanto a la preocupación del congresista Ruenco, que ya se fue muy rápidamente, efectivamente, en Cusco estamos haciendo un trabajo muy fuerte de información, de la mano con el presidente regional. Ya en 8 meses debemos tener gas en Cusco, vamos a empezar a hacer con el gobierno regional las redes para tener el gas de Ayacucho o de Chiquintirca, de acuerdo a cómo estén las carreteras, porque es importante que desde el año 2004 el gas llega a Lima, pero no ha llegado arriba. Y nosotros estamos trabajando intensamente para que llegue a Lima. Eso es lo que estamos buscando con los trabajos que estamos haciendo en el sector. Y por indicación directa del señor Presidente de la República, que queremos que el gas beneficie a toda la zona altoandina, donde no es posible que por falta digamos, en los friajes, la gente sufre porque no tiene con qué calentarse. Y el gas es para eso. Aquí nuevamente quisiera aclarar algo que efectivamente quizás que no quede ninguna duda. El 17 de febrero se da la buena pro de todos los tramos del gasoducto del sur, y son 3 tramos. De Malvinas al kilómetro 90 es un tramo, del kilómetro 90 hasta Chiquintirca es otro tramo, y desde ahí del kilómetro 90 hacia el sur es un solo tramo dividido en 2 partes, por razones de características, pero es un solo tramo, desde Malvin, desde el kilómetro 90 Anta y hacia el sur, ese es un solo tramo. Sobre la inquietud del congresista Martín Rivas,
sobre el tema de Cálida. A esto se refiere a… Hay una central térmica que es dual, que es la de Phoenix Power en Chilca, nueva, nosotros la hemos visitado, y el suministro de gas para esa central la da, de acuerdo al contrato, Cálida. Cálida ya tiene un Citygate ahí y están justo en la etapa ya de pruebas. Pero sin duda, hemos hablado con Cálida, es un tema entre privados, en que ya hay un acuerdo, y es un tema de comenzar a dar el suministro de gas para que comiencen a hacer las pruebas en Phoenix Power. Hay un tema de procedimientos técnicos que ha estado pendiente, justo esta semana hemos hablado con Cálida y eso ya está bajo solución. El tema de Cañariaco ciertamente es un tema interesante, como, no sé, Cañariaco es un distrito que está más pegado a Cajamarca que a Chiclayo. Y entonces allí hemos hecho una mesa de desarrollo, hemos visitado la zona, es una zona muy pobre, donde más del 50% es analfabeta, hay una pobreza extrema, y la presencia del Estado hoy día está haciendo justicia. Tenemos un programa inclusive de unir con carretera hasta Chiclayo, saliendo por Incahuasi, y estamos ahí también llevando las cocinas, los paneles solares, estamos trabajando muy fuertemente en el tema, hemos hecho una comisaría, no había comisaría allí hace 40 años y la población lo ha pedido. Es decir, es interesante cómo la presencia del Estado muchas veces le quita la oportunidad a aquellos que se aprovechan de eso para generar un conflicto. Quiero decir que estamos trabajando muy intensamente también con el gobierno regional, con los congresistas de Lambayeque, para que Cañaris, que además el distrito de Cañaris, el pueblo, está al otro lado del cerro, no tiene nada que ver con el proyecto, está al otro lado de la cordillera. Sin embargo, es importante que si ese proyecto se desarrolla, como todos quisiéramos, le va a mejorar la calidad de vida de toda esta gente que es tan pobre. Finalmente, quisiera referirme a las preguntas del congresista Leonidas Guayama. En el caso de la modernización de Talara, ya expliqué, va a ser en forma integral, no en forma por partes, es integral, he explicado que es mucho más beneficioso hacerlo integral que separado. Y efectivamente, nosotros estamos en coordinación, en comunicación también con Piura, porque el tema de Talara es clave no solamente por la inversión tan importante que se va a hacer ahí, sino también porque Talara tiene otros problemas, como por ejemplo el agua. Entonces es un tema sumamente importante ver una solución integral para el eje Paita-Talara en el tema del agua. Y eso también estamos abocados dentro del gobierno a dar solución definitiva a este proyecto, a este problema. En el caso de las inquietudes del congresista Rofilio Neira, en cuanto al FICE, efectivamente el FICE es un programa que utiliza como barrera calificativa 30 kilovatios hora en la facturación mensual. Y hemos visto que es necesario revisar esa barrera porque mucha gente utiliza el balón, le dura hasta 2 meses, hasta le puede durar 3 meses. Entonces, estamos revisándolo para tener criterios para llegar a más gente pobre. Es más, por ejemplo, hay gente que necesita el balón de gas pero no tiene conexión eléctrica. Entonces lo que se está haciendo es asumir que tiene un consumo cero de energía eléctrica para que entren al sistema hasta que se ponga la electrificación rural, ¿no? Ahí sí es importante la participación de las comunidades, de los congresistas, para que se haga un empadronamiento más rápido de la gente pobre, no solamente para el tema de las cocinas y el FICE, sino también para los paneles solares. Es muy importante este tema, hemos visto en Puno, por ejemplo, cómo ya teniendo la luz, ponen una bomba de agua, ponen su pozo de la napa freaje y es una vivienda que ya tiene todo. Entonces, ese tipo de soluciones son las que estamos buscando y estamos llegando a todo el país, es lo importante. Ya estamos en más de 1.500 distritos de todo el país con el FICE. En cuanto al control del petróleo en los grifos de Madre de Dios, efectivamente
Ahí estamos reunidos con Petroperú, con SUNAT y con Ocinermin. Por ejemplo, en la zona de La Pampa, donde es una zona de amortiguamiento, ahí no puede haber minería. Entonces, sin embargo, los grifos que abastecen a esa zona van a ser con un reglamento fiscalizados y quitado la licencia si lo estamos viendo que abastecen esa zona. También se ha quitado la licencia que tenía una minera, la señora Goya, que compraba y se lo llevaba todo a la minería ilegal, ¿no? Entonces, se están tomando todas las medidas de control, inclusive con una codificación especial para garantizar el combustible digamos, a la demanda normal de la ciudad. Pero se ha visto, si un carro en Lima un taxista puede consumir 10 galones al día, allá un carro consumía 120 galones equivalente. Entonces, es una cosa totalmente desproporcionada. Entonces, estamos trabajando en eso como una de las medidas de la lucha contra la minería ilegal. Finalmente, en el tema de electrificación rural, como no, señor congresista, nosotros estamos pidiéndoles en todo el país que los alcaldes nos entreguen sus estudios de factibilidad. Muchos de ellos hay que rehacerlos porque a veces están mal hechos, eso hay que admitirlo. Y la Dirección General de Electrificación Rural del país del Ministerio tiene las instrucciones, y donde vayamos en los viajes, de conversar con los alcaldes y revisar sus proyectos. Nuestra meta es, en el menor tiempo posible, mejorar el índice coeficiente de electrificación rural, por eso que también hemos sacado este concurso de los paneles. Bueno, con esto, muchísimas gracias, señor presidente, señores congresistas, por esta oportunidad que me han dado de hablar del sector, que como vemos es un sector muy grande, que tiene muchos temas, y cada vez que sea invitado vendré nuevamente a informar a la comisión. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor ministro Jorge Merino Tafur, y agradecido por su amplitud y la apertura que usted tiene de haber acudido a la Comisión de Energía y Minas. Y por supuesto también agradecerle a los señores viceministros Edwin Quintanilla, Guillermo Chino, y por supuesto también el agradecimiento al señor presidente de Petroperú, Héctor Reyes Cruz, y también al gerente general Luis Lemarce. Y por supuesto el agradecimiento a todos los señores congresistas por su asistencia. Siendo las 7:07, levantamos la sesión. Muy agradecido. Ella